Camaradas, reciban un fraternal saludo. En relación con la importancia de la educación en las filas partidarias y dentro de nuestra corriente de amigos, hay varias razones que nos permiten insistir en la necesidad de que la educación se convierta en una actividad cotidiana, continua, tanto de los militantes como de los amigos de nuestra corriente. Entre las varias razones que podríamos aducir están, en primer lugar, somos conscientes de que hay un aumento en la lucha de clases en el país, una agudización de la lucha de clases en Colombia, que la derecha presenta como una polarización, pero que nosotros la analizamos es como eso, como el aumento, la agudización de la lucha de clases. Y esa agudización de la lucha de clases requiere de un equipo de cuadros, de militantes y de amigos con una formación sólida para poder controvertir las tesis del enemigo, para poder mostrarle al grueso de la sociedad la validez de nuestras razones y el error de las razones que aduce la derecha para sus acciones. De manera tal que si nosotros no tenemos un conocimiento profundo, metódico, sistemático de la realidad, nos veremos en desventaja a la hora de enfrentar a nuestros contrincantes. A las masas no podemos explicarles las cosas superficialmente porque viene la derecha y con tres datos también superficiales les hacen cambiar la opinión frente a la importancia de estar de este lado de la sociedad, de estar con los partidos de izquierda, de estar con nosotros. De manera tal que tenemos que tener un equipo organizado con conocimiento fuerte para poder convencer a las masas de nuestro mensaje, para poder convencerlas de que nosotros tenemos la razón. De manera tal que la educación no es un adorno para los camaradas, es la herramienta básica para poder hacer más eficiente la tarea política que tenemos por delante en estos momentos. Eh, en la época de Mao, en los últimos años, antes de la toma del poder, en medio del tiroteo pues, que se enfrentaba el Partido Comunista Chino, Mao insistió en realizar actividades educativas constantemente, porque justamente para enfrentar esa arremetida final de las clases reaccionarias en China, requería de un ejército no solamente armado con fusiles, sino armado ideológicamente, y por eso desplegó amplias campañas de educación en todos los campos. Son famosos los foros de Yenan, en los cuales se discutieron temas de economía, de política, de literatura, de arte. De manera tal que la época exige que tengamos un equipo de cuadros consolidado para enfrentar toda la carreta, toda la basura con la cual la derecha se ha venido ganando sectores amplios de las masas que deberían estar con nosotros, con la revolución. Un segundo aspecto para justificar la importancia de la educación tiene que ver con el centralismo democrático. Nuestro partido, ustedes saben, ha insistido en que la organización nuestra tiene esos dos aspectos, el centralismo y la democracia. ¿Qué es el centralismo? Pues el centralismo es la unificación de las ideas correctas, es que se traza una política con base en la observación general de la sociedad, con base en la observación científica de la sociedad y se convierte en línea política. Eso es el centralismo, las ideas correctas puestas en acción. Pero para poder mirar eso así, se necesita que la información, el análisis de lo que pasa a lo largo y ancho de la sociedad sea hecho de manera también científica. Es decir, que los compañeros, las compañeras que están en los frentes, en los sindicatos, en los barrios, tengan capacidad de entender científicamente lo que está pasando en su entorno, para poder de esa manera ayudar a construir la línea táctica del partido en el momento actual, en el momento pues de la lucha. Si no hay un conocimiento exacto de los compañeros y las compañeras o un conocimiento científico de lo que está pasando en su mundo, en su barrio, en su sindicato, pues en la forma que adquiere el mensaje es una forma oscura, una forma distorsionada, una forma no científica, de manera tal que la línea se va volviendo bastante difícil de establecer. Es decir,
el centralismo no funciona sin la democracia y para que esto sea funcional se necesita que haya cuadros educados capaces de identificar científicamente lo que está pasando en la sociedad. Un aspecto más es que el partido requiere, dada la extensión de la lucha de clases en Colombia, requiere de un equipo cada vez más grande de cuadros. Vemos nosotros como una parte importante de la política nacional se está desenvolviendo de acuerdo a lo que nosotros hemos venido planteando a través de nuestros hombres públicos, como por ejemplo el camarada Fabio Arias. Pues bueno, para poder canalizar toda esta propuesta política nuestra, necesitamos cuadros capaces de identificar en su punto de actividad, en su sitio de trabajo político, capaces de identificar cómo se aplica esa política y cómo esa política se convierte en acción. Bueno, pues eso requiere cuadros y nuestro partido está escaso de cuadros por razones pues por todos conocidas. De manera tal que el esfuerzo que debemos hacer todas, es aumentar el número de cuadros. Y el cuadro, una definición bastante simplona, pero muy diciente, es que el cuadro es alguien que es capaz de echarse línea. Es decir, alguien que es capaz de analizar la situación de manera científica y tomar una decisión táctica. Bueno, pues eso requiere es que el compañero tenga un conocimiento muy profundo, muy dialéctico de la realidad. Ese pues es un elemento más en la importancia de la educación. Y el último que no agota la lista es que a través de la educación podemos ofrecerle a las masas nuestra cultura política, nuestras expresiones escritas o en videos, las diferentes formas de comunicación que hacen parte de la cultura política que nosotros estamos obligados a transmitirle a la sociedad. Ahí nuestro partido tiene una tradición de haber dejado textos muy importantes para la historia de Colombia, pero en este momento necesitamos que haya un equipo grande de cuadros que ayude a resolver los problemas teóricos y volverlos políticas concretas. El problema de género, el problema femenino, el problema de los ninis, el problema de las minorías étnicas, el problema de los jóvenes en general, de la juventud, pues el problema de los desempleados. Eso hay que analizarlo y hay que crear actividades políticas concretas. Para eso necesitamos muchos cuadros capaces, muchos cuadros educados en esos campos. Y una forma de hacerlo es que produzcamos materiales para que los compañeros y las compañeras, los amigos y las amigas de los barrios, de los sindicatos, puedan leernos, puedan vernos en los programas que hacemos y eso pues corre por cuenta de los cuadros capaces de presentar ante el público una coherencia sistematizada de conocimientos. Eso pues para decir que para hablar sobre la importancia de la educación. Mao resumió estos puntos de la educación con una cita que leo. Dice, las ideas correctas, características de la clase avanzada, al ser dominadas por las masas, se convierten en una fuerza material que transforma la sociedad y el mundo. Es decir, la educación tiene ese papel de transmitirle a las masas las opiniones científicas, las opiniones marxistas sobre lo que está pasando en el país, en los sindicatos y también en el mundo. Bueno, un segundo asunto grande que quiero tratar en este breve comentario es cuál debe ser entonces el contenido de la educación. No me voy a referir pues a los programas específicos de historia o lo que sea, sino cuál es el contenido básico que debe tener nuestra educación, qué es lo que cada uno de nosotros, cada militante debe preocuparse por a diario, por sus propios medios, aumentar sus conocimientos, apoyado pues por las actividades que realiza la Escuela de Cuadros, las conferencias que organiza, pero el estudio en buena medida es una actividad individual que hace parte del esfuerzo de cada camarada. Y para eso hay al menos dos aspectos, tres aspectos que vale la pena mencionar.
Mao utilizó un símil para hablar de esto. Él dijo que la educación era algo así como aprender a manejar el arco y la flecha para dar en el blanco. Y con esa figura él desarrolló estas ideas. La flecha y el arco, desde la perspectiva de lo que estamos diciendo, es el marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong y los desarrollos que se han hecho en Colombia por Mosquera y los camaradas que han continuado esta tradición mosquerista. Pues bueno, es necesario que los compañeros, las compañeras profundicen en los conceptos básicos del marxismo, en los conceptos básicos que están en las obras clásicas del marxismo, es decir, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, aprender la economía, dar los primeros pasos para identificar las grandes bases teóricas, porque son las que nos permiten entender el desarrollo de la economía misma, de lo que está pasando hoy. Muchas veces ustedes me han oído a mí hablar de un dato fundamental en esta comprensión de la situación actual, la tasa de creciente, la tendencia creciente en la tasa de ganancia. Pues bueno, entender esto, ayudar a que las masas entiendan qué es lo que pasa, permite entender por qué la lucha tan feroz que se ha desatado en el mundo entre el capitalismo pues, y la clase obrera. Bueno, pero eso es un ejemplo. Aquí de lo que se trata es de que los compañeros y las compañeras se arriesguen, sean osados, se metan a leer los textos clásicos del marxismo. Eso tiene alguna dificultad, pero no es insuperable. Son textos que es necesario que los cuadros conozcan, empiecen a conocer. Ese es el arco y la flecha, es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, con todo lo que significa así, la filosofía, la economía, el estudio de la historia universal, que son aspectos que tienen que ver con la identificación del arco y la flecha, es decir, saber mirar la realidad a través del marxismo. Y en este símil, Mao dice que la flecha debe dirigirse hacia un blanco y ese blanco es la realidad. La realidad son dos grandes cosas que podemos sintetizar. De una, la realidad económica y política nacional. Es decir, necesitamos conocer el país, necesitamos identificar los problemas del día a día y las grandes tendencias. Los problemas del día a día son los problemas financieros que tiene el gobierno, los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, pero las tendencias de largo plazo tienen que ver con entender por qué Colombia es un país atrasado, por qué somos subdesarrollados, por qué somos dependientes, por qué el imperialismo nos tiene dominados. Es decir, conocer a fondo ese blanco sobre el cual estamos haciendo la actividad política a través de nuestras herramientas marxistas, leninistas, maoístas. De manera tal que la primera parte del blanco es conocer el país en toda su estructura. Por eso en las charlas que se dan hablamos de los problemas de pensiones, hablamos de los problemas del desarrollo, hablamos de los problemas de la economía, de las finanzas públicas, de los problemas ecológicos, porque son los problemas nacionales que hay que resolver a través del análisis científico que hacemos desde la perspectiva marxista. Y un segundo flanco, hoy muy importante porque es el que determina realmente el fondo de nuestra táctica, es lo que pasa a nivel internacional. Debemos volvernos expertos en conocer las líneas generales de lo que está pasando. Hoy el mundo está girando hacia la derecha y ese giro hacia la derecha está trayendo una cantidad de problemas que hay que desentrañar. Hay que mostrarle a la población puede sentirse muy encarretada con un tipo como Bukele, o puede sentirse muy encarretada con un tipo como Milei, que porque va a acabar con las trabas estatales, con la burocracia estatal, y el otro dice que es que hay que echar a la cárcel a todo el mundo. Ese es el mensaje que nos transmite la derecha. Nosotros necesitamos identificar qué está pasando realmente en los países para que la gente se alerte, para que la gente no caiga en la trampa, pues, de que hay que buscar una especie de Milei o de Bukele acá para que nos resuelva los problemas. Otro tanto con lo que pasa en Estados Unidos,
¿Por qué ese auge tan violento de Trump? ¿Por qué hasta los más afectados políticamente el Partido Demócrata se ha quedado callado? Y no decir, y que no decir pues de la clase obrera que está siendo golpeada con cada medida. Pues porque no ha habido una comprensión por parte de las grandes masas sobre lo que es el significado real de la política de Trump, tanto hacia afuera, pues la política imperialista, como hacia adentro la política fascista, pues que está desplegando eh, con esa cosa, pues de poner, por ejemplo, tropa en las ciudades. De manera, pues, camaradas, que es importantísimo que nosotros asumamos de manera sistemática la actividad educativa en estas líneas que he mencionado, porque no podemos ser una tropa débil ideológicamente para enfrentar esta andanada de la derecha. Y necesitamos los cuadros que sean capaces de dirigir la pelea que cada día se vuelve más evidente. Buenas tardes.